Bienvenidos a Between Minds. Imaginemos por un momento la estructura de un teléfono móvil actual. Tenemos el hardware, que es la carcasa, la pantalla, la batería. Y luego tenemos el software, que es el sistema operativo que hace que todo eso cobre vida y funcione. Exacto. El cerebro de la máquina, digamos. Eso es. Bien, pues si viajamos a la Edad Media, el hardware humano, nuestra anatomía, la capacidad de procesamiento de nuestros cerebros, era exactamente el mismo que tenemos hoy. Ni un solo cambio físico, claro. Cero. Pero, de repente, entre los siglos XV y XVI, alguien decidió instalar una actualización masiva del sistema operativo, un código totalmente nuevo que permitía procesar la realidad de una forma que antes parecía absolutamente imposible. Es una analogía buenísima. Porque normalmente cuando se habla del Renacimiento nos vienen a la cabeza cuadros bonitos, palacios, esculturas de mármol pulido. Lo típico. Claro, lo superficial. Pero la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy es desgranar cómo este periodo fue en realidad un formateo completo del disco duro mental de la humanidad. Totalmente. Fue el momento exacto en el que el ser humano dejó de mirar al suelo aterrorizado y se atrevió a mirarse al espejo por primera vez. Y a verse bien, además. Sí. Fíjate que pasamos de una visión donde la humanidad se percibía a sí misma como un grupo de pecadores miserables, básicamente esperando en una sala de espera hasta el día del juicio final, a una visión completamente distinta. El paso del teocentrismo al antropocentrismo. Ese es el concepto clave. De repente, la capacidad de razonar, de observar y de entender el entorno se convierte en el motor del mundo. El ser humano como obra maestra. Pero a ver, siguiendo con la metáfora tecnológica, hay que hacer un matiz importante. Este nuevo código no se programó desde cero. No, que va. Para nada. Vino de rescatar archivos muy antiguos que la cultura europea daba por perdidos, censurados o directamente corruptos por el paso del tiempo. Y para instalar ese nuevo sistema operativo a escala continental, hacía falta información. Y mucha. Muchísima. Y la forma en la que esa información clásica llegó a Europa occidental es de película. No fue un proceso gradual y tranquilo. Fue provocado por un shock geopolítico brutal en el año 1453. La caída de Constantinopla. Exacto. Es que fue un colapso absoluto. Cuando Constantinopla cae en manos del Imperio Otomano, se produce una fuga de cerebros sin precedentes en la historia. Cientos de eruditos huyen despavoridos hacia Italia para salvar el pellejo. Y no llegaron con las manos vacías. No. Llevaban consigo pergaminos y textos originales de Platón, de Aristóteles, de Arquímedes. Todo un conocimiento griego espectacular que Occidente había olvidado por completo. O del que solo se conservaban traducciones malísimas. Efectivamente, traducciones muy pobres a través del latín y el árabe. Así que esto no fue simplemente un redescubrimiento casual, fue una colisión cultural que resquebrajó los cimientos de Europa. Y ahí es donde entra el famoso concepto de los estudios humanistas, los studia humanitatis, que hoy en día, cuando uno escucha la palabra humanista, a veces se imagina a alguien bohemio leyendo poesía en un café. Ya, claro. La visión romántica. Exacto. Pero en aquella época implicaba dominar disciplinas durísimas: gramática, retórica, historia, filosofía moral. Y hay un detalle en nuestras fuentes que me resulta fascinante porque es casi maquiavélico. A ver, cuéntame. Pues que estos primeros humanistas actuaron, en el fondo, como los primeros grandes directores de marketing y relaciones públicas de la historia. Totalmente de acuerdo. Es una forma brillante de verlo. ¿Verdad? Convencieron a los gobernantes de la época de que, para ser verdaderamente poderosos, ya no bastaba con construir la iglesia más grande o proyectar la imagen de un buen guerrero cristiano. Había que proyectar la imagen de un estadista culto. Y esa maniobra de marketing lo cambió absolutamente todo. Al convertir la cultura en el símbolo definitivo de estatus, resucitaron el pensamiento crítico en la élite. Es que era una competición de egos. Literalmente. Si un príncipe en Florencia o un papa en Roma quería demostrar su superioridad frente a sus rivales, de repente tenía que rodearse de sabios, construir academias y, sobre todo, pagar por todo eso. Validar la curiosidad a nivel institucional. Exacto. Y cuando el sistema financia y aplaude la curiosidad, crease el ecosistema perfecto para que florezcan mentes que no conocen barreras entre disciplinas, mentes que no ven ninguna diferencia entre mezclar pintura, estudiar anatomía o diseñar maquinaria.
Bueno, si hablamos de mentes sin límites, estoy convencida de que todos estamos pensando en el caso definitivo, Leonardo da Vinci. Palabras mayores. Volviendo a nuestra jerga, Leonardo sería el desarrollador de código abierto por excelencia del Renacimiento, una mente brillante que iba a una velocidad vertiginosa y quería compartir todo su saber con el mundo. Bueno, a ver, frena un momento, porque ahí hay que desmitificar algo súper importante. ¿En serio? Sí. Leonardo no era para nada un desarrollador de código abierto. De hecho, era todo lo contrario. Era ferozmente protector con su código y celoso de sus descubrimientos. Quería entender el universo, sí, pero no publicarlo para que otros se llevaran el mérito. Espera. ¿Me estás diciendo que no quería compartir sus investigaciones? ¿Y qué pasa con todos sus cuadernos y bocetos que tenemos hoy? Pues que los guardaba celosamente para él y sus mecenas. Fíjate en su famosa escritura especular. Eso de escribir de derecha a izquierda, que solo se puede leer si le pones un espejo delante. Lo del código secreto. Exacto. Durante siglos la cultura popular lo ha vendido como un código criptográfico para ocultar conspiraciones. La realidad es de un pragmatismo mucho más aburrido y lógico. Leonardo era zurdo. Ah, madre mía. Claro. Piénsalo, si en el siglo XV escribes con pluma y tinta húmeda, de izquierda a derecha siendo zurdo, vas arrastrando el lateral de la mano y emborronando toda la página. Escribir al revés era una técnica puramente práctica para no manchar el papel. La navaja de Occam. La explicación más sencilla suele ser la correcta. Tal cual. Pero ese pragmatismo empírico es alucinante si vemos cómo lo aplicaba a la ciencia. A diferencia de los académicos medievales, que si querían saber cómo funcionaba un pulmón se iban a leer un libro avalado por la Iglesia, Leonardo decía que la verdad estaba ahí afuera. Y tan fuera. Se manchaba las manos. Literalmente. Llegó a realizar más de 30 disecciones humanas. Y hay que visualizar esto porque no estaba en un laboratorio aséptico. Lo hacía en la clandestinidad. Era completamente ilegal. Exacto. Muchas veces de noche, en sótanos húmedos, sin refrigeración, rodeado del olor a putrefacción y exponiéndose a la excomunión o a cosas mucho peores. Él necesitaba abrir el cuerpo y verlo con sus propios ojos. Y gracias a esa terquedad descubrió y dibujó la dinámica de las válvulas del corazón. Entendió la mecánica de los fluidos sanguíneos siglos antes de que la medicina oficial siquiera sospechara cómo funcionaban. Es que es muy fuerte. Es una pasada. Para él, el cuerpo humano era una máquina perfecta. Y eso lo conectaba todo con la biomímesis. No observaba a los pájaros para pintar un cuadro bonito. Claro, analizaba la aerodinámica. Eso es. Analizaba sus alas para diseñar helicópteros, paracaídas y planeadores. Que sí, que sabemos que en el siglo XV faltaban motores ligeros para que aquello volara, pero su mente ya había roto la barrera de lo imposible. Había comprendido que las leyes de la física son universales y se pueden hackear. Pero claro, toda esta brillantez desordenada, ir saltando de despellejar un cadáver a diseñar un tanque y de ahí a dejar un cuadro a medias porque se aburría, le generó muchísima fricción. Muchísima. Y aquí entra una de las rivalidades históricas que más me fascinan de este análisis, el choque de trenes definitivo. Leonardo da Vinci frente a Miguel Ángel Buonarroti. No podían ser más opuestos. El día y la noche. Leonardo era elegante, siempre bien vestido, un conversador encantador, pero un procrastinador empedernido que volvía locos a sus clientes. Y en el otro rincón tienes a Miguel Ángel, que era literalmente la tempestad hecha persona. Un carácter difícil, ¿no? Muy difícil. Era un hombre huraño, solitario, un trabajador obsesivo, que llegaba a dormir con las botas puestas, cubierto de polvo de mármol. Y además vivía profundamente atormentado por su fe religiosa. Es fascinante cómo se detestaban. ¿Se llevaban tan mal públicamente? No era una rivalidad educada de salón. Se llegaban a insultar a gritos por las calles de Florencia. Miguel Ángel le gritaba a Leonardo que era un inútil incapaz de fundir una gran estatua de bronce que había dejado a medias. ¡Qué fuerte! ¿Y Leonardo? Pues Leonardo decía, con bastante esnovismo la verdad, que los escultores hacían un trabajo mecánico y vulgar, sudados y llenos de polvo, mientras que el pintor y científico operaba desde la pulcritud del intelecto. Menuda escena. Los dos mayores genios de la historia gritándose en una plaza renacentista. Pero lo increíble es que a pesar de odiarse, ambos transformaron la visión humana aplicando una ciencia casi geométrica. Es verdad. Porque si Leonardo estudiaba la mecánica interna del cuerpo, otros empezaron a estudiar cómo hackear la mecánica del ojo humano,
Me refiero a esa transición brutal donde el arte dejó de ser un simbolismo religioso plano y se convirtió en matemáticas puras. La perspectiva. Exacto. Y aquí te voy a pedir que nos expliques bien cómo funcionaba esto. Porque hablamos de Filippo Brunelleschi en el año 1415. Ese es el gran punto de inflexión. Antes de Brunelleschi, el arte medieval era bidimensional y jerárquico. Si pintabas a la Virgen María y a un campesino, la Virgen era gigante, porque era más importante espiritualmente. No por una cuestión de distancia visual. Exacto. La profundidad física no existía, pero Brunelleschi, que era arquitecto, decide demostrar matemáticamente que se puede atrapar la realidad tridimensional en una tabla plana. Formaliza la perspectiva lineal y el punto de fuga. Vale, pero ¿cómo demuestra eso? Porque no basta con decir que dibuja muy bien. Tengo entendido que montó un artefacto, un experimento visual en toda regla, frente al baptisterio de Florencia. Un experimento brillante. Pintó una réplica exacta del bautisterio sobre una tabla de madera, aplicando sus nuevas reglas matemáticas. Hizo que todas las líneas convergieran en un único punto central, y luego hizo un pequeño agujero justo en ese punto de fuga. ¡Qué ingenioso! Se plantó frente al edificio real, se puso la tabla pegada a la cara mirando por el agujero desde atrás, y con la otra mano sostuvo un espejo frente a la pintura. ¡Ojo con esto! Encajaba a la perfección, milímetro a milímetro, con las líneas del edificio real que veía al apartar el espejo. ¡Madre mía! O sea, descubrió el algoritmo de la visión humana. Básicamente creó el primer casco de realidad virtual de la historia usando madera y un espejo. Es que es exactamente eso. Demostró que pintar no era cuestión de inspiración divina, sino de aplicar geometría para engañar al cerebro. Geometría pura aplicada a la óptica. Artistas posteriores eran auténticos matemáticos que usaban ecuaciones complejas. Ya no pintaban cuadros, construían dimensiones virtuales sometidas a las leyes de la física. Y hablando de engañar al cerebro y mezclar ciencia y arte sacro, hay que volver a Miguel Ángel para hablar del huevo de Pascua definitivo, el secreto mejor guardado de la Capilla Sixtina. Me encanta esta historia. Porque Miguel Ángel, siendo tan religioso, coló su propio conocimiento anatómico en el fresco más sagrado del Vaticano. En la creación de Adán, cuando uno mira el manto rojizo y los ángeles que rodean a Dios extendiendo el dedo. La silueta. Exacto. La silueta que forman no es casual. Es un corte transversal anatómicamente perfecto de un cerebro humano. Se distingue el lóbulo frontal, la glándula pituitaria, el tronco encefálico. Es una locura. Le estaba pintando en la cara al Papa que la verdadera chispa divina, el regalo de Dios al hombre, es la inteligencia, el cerebro. Es una afirmación subversiva y poderosísima. Nos está diciendo que la capacidad de razonar es lo que nos hace divinos. Y a la vez es súper arriesgado. Muchísimo. Porque usar ese intelecto para diseccionar cuerpos ya tenía riesgo. Pero usar esas matemáticas para mirar hacia arriba e investigar nuestro lugar en el cosmos, eso supuso el choque definitivo contra los dogmas. El fin del egocentrismo cósmico. Y ahí entra Nicolás Copérnico. Hay que entender el pánico absoluto con el que este hombre vivía. Su teoría heliocéntrica cogía la Tierra, la arrancaba del centro del universo y ponía al Sol como centro. Iba en contra de toda la tradición bíblica y aristotélica. Totalmente. El nivel de terror que le tenía a la Inquisición era tan grande que solo autorizó la publicación de su libro en 1543, estando él ya en su lecho de muerte. No quería estar vivo para ver las consecuencias. Y hay un dato cronológico en ese año que es poesía pura. Ese mismo año, 1543, se publica el libro de Copérnico sobre los cielos, y a la vez, Andrés Vesalio publica su tratado de anatomía empírica que destrozó la medicina antigua. ¡Qué coincidencia tan espectacular! Es el instante preciso en el que el ser humano cartografía su inmenso universo exterior y su intrincado universo interior simultáneamente. Menudo golpe psicológico para toda la civilización. Imaginemos enterarnos de golpe de que nuestro planeta no es el escenario central de la creación, sino una piedrecita más orbitando una estrella cualquiera. Brutal. Y la confirmación empírica la puso Galileo Galilei unas décadas después. Espera, pero Galileo inventa el telescopio y al mirar arriba es cuando todo explota, ¿no? Cuidado ahí. Esa es otra de las grandes medias verdades históricas. Galileo no inventó el telescopio. ¿En serio? Sí. Las lentes combinadas en un tubo las inventaron ópticos en Holanda, pero se vendían casi como un juguete o una herramienta militar para ver barcos a lo lejos. La genialidad de Galileo fue coger ese tubo, perfeccionarlo, apuntarlo al cielo nocturno y usarlo como instrumento científico.
Darle un uso totalmente nuevo. Exacto. Cuando apunta a Júpiter y ve que hay 4 pequeñas lunas orbitando a su alrededor, el sistema geocéntrico salta por los aires. Claro, porque el dogma decía que todo giraba alrededor de la Tierra. Eso es. Si Júpiter tenía cosas orbitándole a él, la Tierra dejaba de ser el centro de rotación exclusivo. Y la ironía es brutal. Usar óptica, cristal y metal para mirar al cielo, que supuestamente era un reino espiritual incorruptible, y demostrar que estaba lleno de rocas girando. Y a diferencia de Copérnico, Galileo no se cayó. Y pagó las consecuencias, claro. Fue juzgado por la Inquisición, obligado bajo amenaza de tortura a abjurar de sus descubrimientos científicos y condenado a arresto domiciliario de por vida. Esto nos enseña que el nacimiento de la ciencia moderna no fue un debate amable entre académicos tomando el té. Fue un acto literal de rebeldía y conllevaba peligro de muerte. Se jugaban a acabar quemados en la hoguera. Y en este punto de nuestra inmersión de hoy, y viendo que la rebeldía histórica nos apasiona, pedimos un pequeño apoyo. Si gusta este nivel de detalle técnico y de rigor, un buen like ayuda muchísimo para apoyar esta divulgación profunda. Totalmente. Y animamos a la suscripción y activar la campanita. En estas inmersiones no nos quedamos en la superficie, así que es la mejor forma de formar parte de este despertar. Siguiendo con este despertar científico, me surge una duda enorme. Si el sistema establecido era tan letal persiguiendo la herejía, ¿cómo sobrevivieron estas ideas? Es una gran pregunta. Para que Copérnico o Galileo no quedaran reducidos a cenizas, hacía falta que sus ideas se copiaran más rápido de lo que los inquisidores podían quemarlas, y aquí entra la tecnología que lo cambió todo. La imprenta de Johannes Gutenberg, en la década de 1440. El gran acelerador. El mayor acelerador de partículas del conocimiento humano. Antes de los tipos móviles de Gutenberg, un monje tardaba un año entero en copiar una sola Biblia a mano y costaba lo mismo que comprar varias casas. La información estaba literalmente secuestrada. Claro, y con la imprenta el coste se desploma. Y las ideas fluyen en semanas por toda Europa. Pero a ver, frena un momento, porque tengo entendido que la imprenta fue financiada en sus inicios por la propia Iglesia. Así es. ¿Me estás diciendo que la institución más interesada en controlar el monopolio de la información pagó la herramienta de su propia destrucción? Absolutamente. Porque no pensaban a largo plazo, pensaban en el dinero inmediato. El taller de Gutenberg no se mantenía a flote imprimiendo grandes tratados filosóficos. El verdadero negocio fueron las indulgencias. Ah, los documentos para perdonar pecados. Exactamente. Esos certificados que la Iglesia vendía en masa para acortar el tiempo en el purgatorio. Gutenberg imprimía miles de estos documentos en blanco. La Iglesia los vendía y hacían caja. ¡Qué ironía más grande! Sin saberlo, estaban financiando la red tecnológica que, solo unas décadas después, distribuiría masivamente las ideas críticas y rompería su poder para siempre. Es la paradoja definitiva del progreso. Y esta difusión masiva también cambió las reglas del poder político. Es cuando entra Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe en 1513. Otro genio rompedor. Maquiavelo hace con la política exactamente lo que Vesalio hacía con los cadáveres. La abre en canal y la analiza fría y cruda, sin moralinas. El nacimiento de la política real, la Realpolitik. Maquiavelo separa por primera vez la ética de la gestión del poder. Observa cómo funciona el comportamiento humano bajo presión, no cómo debería funcionar en un mundo ideal. Concluye que un gobernante no es un representante de Dios infalible, sino un gestor que debe calcular si le conviene más ser amado o ser temido. Exacto. Una visión puramente analítica. Vale, entonces la imprenta distribuye tratados políticos, ciencia clandestina, pero me imagino que esta democratización también abarcaría los mapas. Si tienes acceso a cartografía precisa, la exploración naval pega un salto exponencial. Y ese salto nos lleva directamente al evento que resquebrajó por completo la mente del hombre renacentista, el año 1492. El choque del Nuevo Mundo. Así es. La imprenta difunde los mapas de Ptolomeo, que eran el estándar antiguo. Basado en ellos, Cristóbal Colón se lanza a navegar creyendo que Asia está ahí al lado. Pero el mundo resulta ser mucho más grande. Y ojo con la magnitud de esto, porque encontrar América no fue solo un descubrimiento geográfico, fue dar permiso intelectual para dudar de todas las certezas heredadas. Es que rompió los esquemas mentales. Pensemos en ello. Si los sagrados mapas de Ptolomeo, intocables durante siglos, estaban completamente equivocados, y a las mentes más brillantes de la antigüedad se les había pasado por alto un continente entero, ¿en qué más nos habían mentido? Ese estupor cognitivo es el verdadero combustible de la revolución científica. Genera una crisis de autoridad absoluta.
Si los sabios antiguos fallaron en algo tan obvio como la forma de la Tierra, hay que revisarlo todo. Una locura para la época. Y fíjate en el contraste. Colón muere aferrado a sus creencias, convencido de que ha llegado a las Indias, ignorando los datos. En cambio, Américo Vespucio, analizando las nuevas cartas de navegación, aplica el método deductivo empírico. Entiende que los datos no cuadran con Asia. Exacto. Sus cálculos le demuestran que aquello es un mundo nuevo. El triunfo del dato empírico frente al dogma. Y por eso, de forma muy justa, el continente lleva su nombre, América. Menudo viaje intelectual. Si ponemos todos estos hilos en perspectiva, la caída de Constantinopla, los cadáveres de Da Vinci, los espejos de Brunelleschi, el telescopio de Galileo, Todo va sumando. nos damos cuenta de que el Renacimiento no es una simple fecha, es una bola de nieve imparable que destrozó las ventanas oscuras del medievo y nos empujó directamente hacia la Ilustración. Es el paso irreversible de ser unos espectadores pasivos, asustados bajo el peso de la tradición, a convertirnos en sus investigadores activos. Medir, pesar y entender la realidad material se convirtió en nuestro objetivo. Y es que sin esa chispa de rebeldía pura, sin esas mentes dispuestas a jugarse la vida abriendo cuerpos en sótanos o arriesgando la excomunión por mirar a través de un tubo hacia el firmamento, la tecnología que hoy nos permite hacer este análisis simplemente no existiría. Todo lo que tenemos hoy es herencia directa de aquel puñado de personas que decidieron que la máxima autoridad no era un libro polvoriento, sino la razón humana y la evidencia de la naturaleza. Lo que nos deja en bandeja una reflexión final. Todo este despertar monumental ocurrió cuando la humanidad se tropezó con información nueva que destrozó sus zonas de confort y la obligó a expandir su horizonte mental. Un shock necesario. Hoy, que estamos en los albores de crear mentes artificiales, sumergidos en algoritmos que filtran nuestro mundo, cabe preguntarse algo de forma muy seria. ¿Somos verdaderamente los herederos de ese genio rebelde de Da Vinci o Galileo? Es una gran pregunta. ¿O nos hemos vuelto a acomodar, medio dormidos, en los nuevos dogmas confortables y personalizados que nos ofrecen cada segundo nuestras propias pantallas? Ahí dejamos esa idea para darle un par de vueltas. Cerramos por hoy nuestra inversión. Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.